El balón le cae a Eto'o, intenta controlarla dentro del área. La pelota para Leo Messi. ¡Vamos, Leo! La juega en corto. El disparo. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos al canal de Iniestazo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo bastante diferente a los de opinión normales. Creo que este va a ser como una especie de serie porque tengo pensado hacer algunos parecidos, ¿no? Esto va a ser una comparativa entre jugadores y tenía pensado no solamente hacer la de Sergi Roberto y Semedo, como estáis pudiendo comprobar en el título, sino que también me gustaría hacerla históricamente, por ejemplo, entre Suárez y Eto'o, para ver quién es el mejor 9 de la historia del Barça. Tenía también pensado hacer uno de quién es mejor, si Paulinho o Arturo Vidal. En fin, quería comparar jugadores. Creo que es bastante interesante compararlos y también ver vuestra opinión, ¿no? Y por tanto, pues quiero que le deis like al vídeo, quiero que os suscribáis, quiero que comentéis todo lo que os parezca bien y lo que no os parezca bien también me lo comentéis. Y bueno, sin más, vamos a comparar a Sergi Roberto y a Semedo, algo que he estado viendo en los últimos vídeos, muchos comentarios. Yo ya sabéis que soy partidario de vender a Semedo, o de venderlo de, bueno, que no me ha terminado de llenar, ¿no? En los últimos partidos, en las últimas temporadas. Y además, pues para mí Sergi Roberto es un jugador que está mejor adaptado a las necesidades del Barça y por tanto puede cumplir mejor las funciones del lateral derecho. Dicho esto, este va a ser un vídeo que ni va a ser una campaña a favor de Sergi Roberto, ni una campaña en contra de Semedo, sino que vamos a poner las habilidades, las capacidades de cada uno, vamos a valorarlas y a partir de ahí pues sacamos una conclusión de quién es mejor o quién es el que mejor se adapta al puesto del lateral del Barça, que ya os digo que para mí el club necesita buscar a alguien que de verdad le haga competencia, ¿no? Un lateral derecho en condiciones, ¿no? Que reúna más requisitos de los que tienen estos dos jugadores y que potencien un poco la banda derecha, que está muy desaprovechada actualmente. Sin más dilación, vamos a ello. Vamos a ponerle notas a las habilidades de los jugadores, a todas las habilidades que yo creo que son necesarias para ser un buen lateral, y al final del vídeo pues haremos una media, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale mejor, a ver si es mejor Semedo o es mejor Sergi Roberto. En temas de posicionamiento, ¿vale? En temas de posicionamiento, yo aquí le voy a poner a Semedo un 4, le voy a poner un 4, ¿por qué? Porque el posicionamiento es una función vital para el lateral derecho del, bueno, para el lateral, para todas las posiciones del Barça, desde la Masía. Desde las categorías inferiores siempre se fomenta, se potencia mucho el posicionamiento. Posicionamiento lo que te permite es no tener que realizar un desgaste extra durante el partido, sino que al final juegas con la inteligencia al fútbol. Semedo no ha estado en la Masía, Semedo no tiene ese dote, ¿no? Y Sergi Roberto, sin embargo, pues sí, y por eso mismo a Sergi Roberto le voy a dar un 7, porque Sergi Roberto la verdad que sabe muy bien cuándo tiene que atacar, sabe muy bien cuándo tiene que defender, sabe posicionarse en el sentido de que si es lateral, cuando va al centro del campo es un centrocampista más, y cuando llega al ataque sabe cuándo tiene que recular y cuándo tiene que dar ese pasito de más, ¿no? Por tanto, aquí Sergi Roberto ganador con un notable, no está mal. Y bueno, pasamos a la velocidad. Velocidad de Semedo, sobresaliente, un 9. Semedo obviamente es un jugador muy hábil, un jugador muy veloz, y aquí esa es su mayor virtud, creo yo, ¿no? La velocidad. Por tanto, estamos hablando de dos estilos muy diferentes, ¿no? Un Semedo muy veloz y un Sergi Roberto, que aquí le voy a dar un 6, que no me parece un jugador lento Sergi Roberto, pero creo que hombre, que en un 1 contra 1, si tuviera que jugármela, me la jugaría con Semedo, ¿no? Está claro que tiene una velocidad endiablada, ¿no? Endiablada. Juego asociativo. En el juego asociativo voy a darle a Semedo un 5. ¿Por qué? Porque al final el juego asociativo estamos volviendo otra vez al posicionamiento. El juego asociativo es una técnica, es una habilidad que se fomenta desde las categorías inferiores. El Barça juega a las triangulaciones, ¿no? Juega al toque, a la combinación rápida, ¿no? Y al final el juego asociativo pues dicta mucho a un futbolista que tiene estilo Barça o que no lo tiene. En este sentido, Semedo, a ver, le ha probado, pero si lo hubiera suspendido tampoco me parecería descabellado, ¿eh? Un Semedo que muchas veces
no sabe cuándo combinar, no sabe si combinar e ir hacia adelante o combinar y quedarse en el sitio, porque si va para hacia adelante ya se mete en zona de peligro, se mete rodeado de rivales. Entonces es muy complicado, y por eso creo que aquí Semedo, que no ha tenido mucho ese desparpajo para asociarse bien con los compañeros, sobre todo con Messi, ¿no? Muchas veces me ha llamado la atención como con Messi le cuesta mucho arrancar. Aquí Sergi Roberto creo que es mucho mejor, obviamente. Le voy a dar un 6,5 a Sergi Roberto. ¿Por qué? Porque ya os digo, en temas de posicionamiento, juego asociativo, son técnicas que se aprenden en la Masía, y aquí creo que Sergi Roberto se entiende mucho mejor con los compañeros, porque es que además se nota, y esa relación Sergi Roberto-Messi es mucho más presente cuando están ambos en el campo, que por ejemplo que cuando está Semedo, ¿no? Que sin embargo Messi tira para asociarse con Jordi Alba. En términos de resistencia, bueno, al final esto es lo que dictamina el desgaste, ¿no? del partido completo. Aquí le voy a dar un 8 a Semedo y un 5 a Sergi Roberto. Obviamente al final la resistencia viene asociada con el físico, con la velocidad, viene todo un poco en conjunto, ¿no? Y Semedo pues es un jugador que es muy físico, un jugador que aguanta mucho. Sin embargo Sergi Roberto pues no es que sea muy resistente, es decir, Sergi Roberto al minuto 70-80 ya se nota que el desgaste le ha afectado mucho. Centros al área, esto para mí es una de las cosas más importantes que debe tener un lateral del Barça. O sea, yo cada día que veo un partido del equipo no puedo evitar acordarme de Dani Alves, porque a ver, obviamente las comparaciones son odiosas, creo que ninguno va a llegar a su nivel. Para mí Dani Alves es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol, y lo que vimos con él, esos centros al área eran maravillosos. O sea, muchas veces eran centros que prácticamente eran goles, ¿no? Y desde que vinieron Semedo y desde que está Sergi Roberto, la cosa ha cambiado muchísimo, sobre todo con Semedo. A mí Semedo me da la sensación de que tiene miedo a centrar, o sea, no le va ese rollo, no le da ese espíritu, esa vena para poder centrar. O muchas veces sí que es verdad que da el pase raso, ¿no? Pero es que el pase raso al final es algo que lo hace casi todo el mundo, ¿no? Pero a mí me gusta que el jugador arriesgue, ¿no? Que el jugador centre. Que hay muchas veces que el Barça está atacando con el rival encerrado y no es capaz de centrar. Por ejemplo, contra el Sevilla, en el tramo después del parón, 0-0 en el marcador, y al final el que se puso a centrar era Artur. Cosa que me parece bastante ilógica, teniendo en cuenta que tenemos laterales, ¿no? No tenemos por qué poner a un centrocampista de lateral a centrar. En este caso, Semedo suspende, un 3, y Sergi Roberto se va a llevar un 5,5. Un Sergi Roberto que creo que ha dado muchas veces asistencias chulas, pero que también flojea un poquito en centro del área, y creo que esta es una habilidad que deberían de potenciar los laterales sí o sí. Versatilidad, lo que caracteriza a un jugador para adaptarse a varias posiciones o jugar en varias posiciones. Aquí de Semedo no puedo decir mucho más, porque Semedo siempre ha sido un lateral muy cerrado, es decir, Semedo un lateral profundo, sí, pero Semedo no se adapta, por ejemplo, al centro del campo, ¿no? No es como Sergi Roberto, que en zonas de ataque puede ser un centrocampista más, o cuando se suma de extremo, pues puede jugar también de extremo, ¿no? Sergi Roberto que juega muchísimo en muchísimas posiciones, y Semedo solamente lo he visto en dos posiciones, lateral derecho y lateral izquierdo. Por tanto, yo aquí voy a probar a Semedo con un 5, pero tampoco puedo darle mucho más. Y Sergi Roberto se va a llevar un 6,5. Un Sergi Roberto que obviamente la polivalencia es lo que le brinda, ¿no? Esa característica, y por eso ahora mismo hoy en día el Barça pues se puede permitir el hecho de rechazar al Manchester City esos 50 millones que piden por él. Hoy en día, como repito, Sergi Roberto es un baluarte para el Barcelona por eso mismo, porque puede funcionar de parche en muchas ocasiones cuando hay lesiones o en momentos de la temporada, en partido. Bueno, puede jugar de muchas posiciones, centrocampista, lateral, extremo, ha jugado de todo, le falta de portero solamente. Otro de los requisitos importantísimos, que aquí ya entramos en materia gorda, es bueno, el ataque. Aquí en el ataque voy a englobar un poco cómo ataca cada uno y cómo defiende cada uno, y en este caso el ataque de Semedo le voy a poner un 5,5, el de Sergi Roberto también va a ser un 5,5, y me explico. Creo que ambos son un poquito limitados en las tres zonas de campo, es decir, cuando llegan al área rival se limitan mucho, la pasan para atrás,
muchas veces no saben qué hacer. Creo que Sergi Roberto es quizás un poquito más determinante, ¿no? Tiene un poquito más claras las cosas, ¿no? Cuando llega al ataque. Pero Semedo, ya os digo, yo siempre lo repito en muchos vídeos, ¿eh? Semedo es un tipo que tiene más capacidad de la que él se cree, sobre todo cuando llega al ataque, que la pasa para atrás, no termina de centrar, no termina de regatear. Ese uno contra uno lo tiene, pero es que no lo aprovecha, no le saca partido, y a veces me da la sensación de que tiene miedo a fallar, y muchas veces en ataque, ya os digo, llega a ataque, tiene la mejor posibilidad de tiro, no le pega, tiene posibilidad de centrarla al centro, yo qué sé, al 9 o a un cambio de banda, y no lo hace. ¿Por qué? Porque siempre busca Messi, siempre busca el pase para atrás para asegurar. Le falta ese espíritu rematador de ataque. Al final todos los futbolistas en su vida han querido siempre marcar goles, y eso le falla a Semedo. En defensa, creo que esta temporada me ha dado un poco más la sensación de que Semedo ha mejorado. Por tanto, le voy a poner un 6 y a Sergi Roberto le voy a poner un 5,5. Pero bueno, esto es unas notas globales dentro del marco de la comparación Semedo-Sergi Roberto en los últimos 3 años. Creo que Semedo es quizás un poco más atrevido a la hora de meter la pierna, y Sergi Roberto pues le falta un poco más de picardía, ¿no? Pero aún así, a Sergi Roberto lo apruebo por al final el posicionamiento, ¿no? Como lo que veníamos diciendo antes, el posicionamiento es algo fundamental, y en el Barcelona obviamente se nota cuando está uno, cuando está otro, pero yo creo que al final en términos defensivos hacen los dos casi lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha visto esta temporada, o sea, al Barça le ataca mucho por la banda derecha porque hace aguas. De hecho ha sido uno de los equipos más goleados. Movimientos sin balón, esto es otro término puramente de la Masía, en el que aquí pues he aprobado a Semedo con un 5, pero me ha costado probarlo, creo que no llega a entender muy bien los conceptos y aquí falla bastante. A Sergi Roberto obviamente le voy a dar un 6,5, ya os digo que lo tengo muy relacionado con la cantera, con la Masía, y Sergi Roberto se nota muchísimo, ¿no? Muchas veces ese arrastre de jugadores lo hace muy bien, superar líneas sin balón prácticamente para arrastrar, como hemos dicho, lo hace perfecto. En el marcaje al final, el marcaje respecto al rival, ¿no? Muchas veces vemos como el lateral, sobre todo la defensa del Barça, que juega muy arriba, juega muy adelantada, muchas veces le dan opción a recibir a los delanteros rivales, y eso es algo que yo creo que peca, ¿no? Peca el Barça, peca la defensa. Pero es que claro, al no tener jugadores tan veloces, ¿no? Piqué no es muy veloz, Sergi Roberto no es muy veloz, Lenglet no es muy veloz, el único así veloz es Jordi Alba, pues obviamente en el marcaje tampoco te puedes arriesgar tanto, ¿no? Porque te pueden pillar fácil la espalda, hacer una contra y al final te quedas tieso. Aquí mismo voy a poner un 5,5 para ambos, porque creo que sigue faltando un poquito de chispa atrás. Ya os digo, esto al final también va relacionado con términos defensivos, y creo que ambos les falta un poquito más de estar encima del rival, un poquito de ser más pesados. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que el rival se sienta frustrado, ¿no? Porque vea que no puede, que no le deja respirar. Y en técnica, que es lo que yo creo que más repito cuando hago los vídeos, cuando tuiteo, ¿no? Aquí es lo que creo que yo diferencio a uno y a otro. Al final la técnica hace muchísimo en un lateral o en un futbolista del Barça, y en este caso Semedo se lleva un 4. Semedo se lleva un 4 y Sergi Roberto se lleva un 6. Semedo, como hemos dicho antes, se lía muchísimo, muchas veces tiene que mandar el balón a Cuenca, muchas veces se lía solo, no sabe regatear, no sabe salir del paso, le cuesta mucho sacar el balón jugado. Y Sergi Roberto, obviamente, pues un tío criado en la Masía, como he dicho antes, con el movimiento sin balón, con el posicionamiento al final se nota muchísimo la técnica porque ha estado siempre en contacto con el balón. Después de analizar todas estas habilidades, la media de Semedo queda en un 5,45 y la de Sergi Roberto queda en un 5,95. Bueno, ¿qué opináis? Yo ahora mismo lo que veo es que Sergi Roberto, para mí, es un jugador más preparado para ser lateral del Barcelona, pero no por ello estoy diciendo que sea el lateral ideal. Yo, de hecho, soy partidario de que el Barça fiche un lateral en condiciones, ¿no? Obviamente no vamos a fichar a Alexander-Arnold, pero bueno, está Kimmich en el recámara, hay muchos jugadores, ¿no? Y creo que es importante tener un buen lateral, porque al final el no tenerlo
te hace perder una bala en ataque. Intento ser objetivo, realista y bueno, yo creo que iba a haber más diferencias, pero al final se ha equiparado, se ha equiparado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más comparaciones, reventad del vídeo like, suscribiros y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un abrazo a todos.